pues invitar a las personas de Acción Nacional que siguen teniendo estos discursos de homo, lesbi, transfobia, a educarse, a no hacerlo, porque además con la magnitud del poder que tienen, lo que puede, o sea, el poder que tienen genera que estos discursos sean aún más peligrosos, ¿no? Porque sabemos que estos discursos de odio matan. O sea, hay crímenes de odio en contra de la comunidad LGBT, hay asesinatos. Buenas noches, les doy la bienvenida al programa Las Reporteras, a todas las personas que se conecten, ya sea a través de la cuenta de Facebook de la Jornada de Oriente o la cuenta de YouTube. Yo soy Mónica Camacho y hoy es 6 de junio. Vamos a abordar un tema que fue ampliamente discutido la semana pasada, que causó mucha polémica. Hubo muchas diferencias, pronunciamientos en el Congreso principalmente y también por parte de la sociedad civil. Y fue el tema de las terapias de conversión. Son terapias que el Congreso penaliza hasta con 3 años de cárcel, y Viridiana Loaiza, delegada estatal de Mujeres en Movimiento y defensora de los derechos de la comunidad LGBT+, se encuentra aquí para que nos explique qué fue esta reforma, por qué fue tan importante y por qué tanta polémica. Viridiana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Mónica, muchísimas gracias por el espacio, por haberme invitado. La verdad es que estoy bien nerviosa porque particularmente la Jornada de Oriente es un espacio que desde chiquita pues leíamos en casa, entonces sí es como un pequeño sueño hecho realidad estar aquí. Ay, no, muchísimas gracias por tu participación. Estamos muy contentos de que puedas explicarnos este tema, porque te vimos muy activa en redes sociales la semana pasada, principalmente criticando a los grupos conservadores que salieron a fijar postura en este tema y que hicieron todo lo que estuvo a su alcance para tratar de frenar esta reforma. Pero vamos desde la explicación, qué es una terapia de conversión y qué fue lo que se prohibió. Es una reforma que se realizó al Código Penal, como ya les decía, para imponer hasta 3 años de cárcel para las personas que aplican e impongan este tipo de terapias que buscan corregir la identidad de género o la orientación sexual, con base en esta creencia de que la heterosexualidad es la norma y es lo que debe de prevalecer para todas las personas. Viriquita, ¿qué tan importante es esta iniciativa que finalmente se aprueba en el Congreso local? Es sumamente importante y sobre todo en una sociedad tan conservadora como lo es la poblana, ¿no? El hecho de que hay actos lamentablemente normalizados de homo, lesbi, transfobia constantemente en nuestra sociedad. ¿Qué pasa? Que estos grupos conservadores de los cuales hicieron gala de discursos de odio en ruedas de prensa la semana antepasada, antes justo de que se votara esta ley en el pleno, o esta iniciativa de ley en el pleno del Congreso, pues nos habla mucho de esta sociedad, de las llamadas, de las mal llamadas terapias de conversión, ¿no? Que realmente no lo son. Se les dice ECOSIG porque son estos esfuerzos para corregir o cambiar la orientación sexual o la identidad de género de las personas. Y esto, no lo digo yo, lo dice la ONU, es tortura. Y de hecho hay un documento que se llama Nada que curar, que hace la ONU junto a Jack México, en el cual explican y donde hay diversos estudios de personas ya muy versadas en el tema, en el cual, y creo que uno de los datos más alarmantes es que las personas LGBT que no son aceptadas en su hogar por su orientación de género o por su identidad, digo, por su orientación sexual, perdón, o su identidad de género, tienen 2 veces más de probabilidades de tener depresión, ansiedad o de inclusive llegar a un intento de suicidio. Y las personas que han recibido este tipo de ECOSIG tienen 3 veces más de posibilidades. Entonces es bien importante entender que lo que pasó
la semana pasada con la aprobación de esta ley que castiga las terapias de conversión, las mal llamadas terapias de conversión, es muy, muy importante porque abona a la salud mental de la comunidad LGBT, nuestros derechos humanos, que son derechos humanos de todas las personas, porque luego dicen, ay, los derechos de las personas LGBT, como si fuera algo aparte a los derechos humanos, ¿no? Son derechos humanos. De nuestra libre autodeterminación, del poder amar, y que ahora estos grupos antiderechos se la piensen más antes de generar este tipo de tortura, que no son terapias, no tienen nada de terapéutico, son tortura. Y eso es muy, muy importante, recalco, sobre todo en una sociedad tan conservadora como lo es la poblana. Tenemos un video de uno de estos pronunciamientos a los que hace mención Viridiana, que fue por parte de una de las integrantes de la Asociación de Padres de Familia de Puebla por la Vida y la Familia, que salió el domingo antepasado a decir lo siguiente. En cuanto a, me están cortando mi libertad de padre, de la patria potestad que tenemos, de la necesidad como padres que tenemos de orientar, educar, estorbar a veces a nuestros hijos de irse hacia malos pasos, hablando de que se junta con la abuelita que no hace nada y tú quieres como papá, mijito, júntate y estudia y mira, y quieres ver y formar gente buena, gente de bien para la... Acabamos de escuchar a una de las integrantes de la Asociación de Padres de Familia de Puebla por la Vida y la Familia, señalando que estaba muy preocupada por esta reforma que en ese momento era ya un dictamen, es decir, que ya había sido avalada como procedente por parte de una comisión de diputados del Congreso de Puebla, nada más faltaba que pasara al Pleno para ser aprobada, y ella se decía preocupada porque le coartaría su libertad como padre y de estorbar, porque esa es la palabra que utiliza, de estorbar para que sus hijos no vayan por el mal camino. ¿Qué te parece, Viridiana, estas expresiones? Híjole, pues en redes sociales creo que esa conferencia de prensa fue la que particularmente más analicé, y obviamente pues hice una contrarrespuesta a todo este discurso de odio, porque, bueno, hay que dividirlo. Primero, dice que ella está preocupada, ¿no? Porque su derecho a la patria potestad como madre o padre va a ser coartada y le va a estorbar esta ley, ¿no? A poder educar con amor a sus hijos, ¿no? Al final, pues no te estorba, porque también un derecho humano es la libre autodeterminación, es la libertad, es la aceptación, o sea, también son derechos humanos que van a más allá de una patria potestad, y realmente educar no es imponer la heteronorma a tus hijas, hijos e hijes. Ahora, también dice que le va a estorbar para que pueda llevar a sus hijas por el buen camino, ¿no? Y que ya no van a estudiar y que se van a juntar con la abuelita que no hace nada por ser LGBT. O sea, realmente eso qué tiene que ver. Hay muchísimas personas LGBT que lo vemos día a día, que están en el activismo, lo vimos en la semana pasada, ¿no? Todo el trabajo que viene de años de activistas, sobre todo, por ejemplo, Jack México es un gran ejemplo, que el fundador Iván Tagle, pues es sobreviviente de la ECOSIG, ¿no? Y toda la chambota que han estado haciendo para que a nivel nacional, en los congresos locales y a nivel nacional, pues se aprueben leyes en contra de las terapias de conversión o ECOSIG. Entonces, pues eso nada tiene que ver. Lo que sí evidencia es una homolesbitransfobia, pero brutal, ¿no? El hecho de que ser LGBT automáticamente te va a hacer malviviente o te va a hacer un mal miembro de la sociedad. Y esos discursos son bien peligrosos porque estigmatizan, no se estigmatizan, ¿no? Como comunidad LGBT. Y eso hace que sea más difícil, y lo vemos en los datos oficiales, conseguir empleo, etcétera, etcétera, y nos lleva a una precarización económica. Por ejemplo, yo al ser parte de la comunidad con la B, las mujeres bisexuales, por ejemplo, y eso se da en una encuesta que salió el mes pasado o antepasado, no recuerdo. Somos de la comunidad LGBT de lo más precarizado. Las mujeres bisexuales, no, el 80% no gana arriba de 10,000 pesos, ¿no? Mensuales. Entonces también la comunidad LGBT históricamente y por todos los procesos de discriminación estructurales hemos sido
pues personas precarizadas económicamente, precisamente por toda esta discriminación, por estas ideas que no nos permiten acceder a ciertos empleos porque piensan que somos personas malvivientes, que vamos a estar en el vicio, y lo cual pues es súper mentira, es una falacia, y que entender que las adicciones pues no bueno, no tienen nada que ver con la orientación sexual o la identidad de género de las personas. Depende de otros factores mucho más complicados, ¿no? Entonces, eso es una estigmatización y nos vuelve a poner en esta cuestión de enfermedad. Y también recordarle a la audiencia que desde 1990, que fue muy tarde, pero bueno, desde 1990, tener atracción a personas del mismo sexo dejó de ser una enfermedad, se quitó. Entonces también es importante recalcarlo, porque justo uno de los grandes problemas que se enfrenta las personas con LGBT con el tema del ECOSIG es que las personas que estudiaron, por ejemplo, alguna área de la salud mental antes de 1990, pues todavía vio en los libros y en sus clases que la homosexualidad era una enfermedad, y también la transexualidad se acaba de sacar del tema de enfermedades mucho más recientemente. Entonces, pues también es un trabajo de los profesionales y las profesionales de la salud, pues actualizarse. Y lo digo porque mi mamá es psicóloga, mi mamá salió en el 80 y tantos, creo que 86, no recuerdo, y obviamente se actualizó, y creo que también decirlo, ¿no? Ha sido de las personas que me dijo, yo no te tengo que aceptar, hija mía, pues es como si me dejas que te gusta la vainilla, o sea, realmente no va a cambiar el amor que yo tengo, no tengo nada que aceptar porque pues no hay nada malo o raro que aceptar, ¿sabes? Pues, ¿qué tiene? Entonces, pues también invitar a las y los profesionales de la salud a quitar como estas ideas no científicas que carecen de rigurosidad, y a no poner sus ideas religiosas, ¿no? O sea, está bien, y también es un derecho humano que cada quien pueda ejercer su religiosidad, pero también la libre autodeterminación es un derecho humano, que no deben de chocar, y no se debe ser así. Y también decir que hay muchos grupos antiderechos que hacen sentir culpables a los padres de familia y que les dicen, es que vamos a salvar a tu hijo, ¿no? Porque, o a tu hija, a tu hija, porque se vaya al infierno si es parte de esta comunidad, ¿no? Si no pertenece a la heteronorma. Y también los padres, madres de familia, pues se ven en esta cuestión bien complicada, ¿no? Entre su ideología, su religiosidad, y que lo refuerzan estos grupos, y entre el amar a sus hijas, hijos e hijes. Entonces, decirle a las madres y padres de familia nuevamente que no es ninguna enfermedad, que es normal, que no los va a llevar por el mal camino, que es más, si son aceptados, aceptadas, aceptadas en su hogar y hay mucho amor, y sé que a muchas personas les va a costar porque nos hemos educado en una sociedad pues con ideas sobre todo muy católicas y sobre todo muy conservadoras en Puebla, a lo mejor les puede costar trabajo y les va a generar ahí un tema, pero recuerden que si sus hijas, hijos e hijas son aceptados en su hogar, es mucho más fácil que puedan terminar sus estudios, que puedan ser estas personas que la sociedad marca exitosos, y que sobre todo no enfrenten problemas como depresión, ansiedad, etcétera, porque al final, lamentablemente, la sociedad puede llegar a ser muy cruel con las personas de la comunidad LGBT, y el tener un espacio seguro en casa, el tener esta red de apoyo con la familia es bien, bien importante, ¿no? Y le van a ahorrar a sus hijos una serie de dolores muy, muy fuertes y de posibles problemas psicológicos, ¿no? Que se detonen por esta no aceptación en casa. Y que discursos como los de esta asociación, más bien grupo antiderecho de padres y madres, pues se está reforzando. Y eso es bien peligroso. Y creo que ni siquiera ellos mismos se dan cuenta de lo peligroso que es lo que están diciendo. Viridiana, has insistido en que Puebla es una sociedad que se ha caracterizado por ser pues, proclive hacia la derecha, si no todos, sí hay un grupo que ha dominado, que dominó el discurso político y que incluso incidió en las decisiones que se tomaron desde las instituciones como el Congreso de Puebla, como el gobierno del estado. Y en particular el Congreso de Puebla pues se ha caracterizado por eso, por ser un congreso de derecha que recientemente ha sacado
algunas reformas que van dejando atrás pues ese pasado, si se podría decir de alguna forma. Por eso llama la atención que en esta discusión de las terapias de conversión, la diputada del PAN, Mónica Rodríguez de la Vecchia, quien es una diputada que simpatiza con estas creencias de ultraderecha y que las defiende firmemente en tribuna, el Congreso no le permitiera ni siquiera tocar, ni corregir, ni poderle modificar nada a este dictamen que se discute el jueves pasado por el Pleno del Congreso. Ella lo intenta, pero se forma un bloque de los diputados de Morena, del Partido del Trabajo, a los que se suma el PRI y otras fuerzas políticas para rechazar su propuesta de corrección a esta iniciativa. ¿Qué mensaje está mandando el Congreso local? ¿Realmente está dejando atrás esta tendencia hacia la derecha que había mostrado? ¿O solamente tú crees que se presentó en esta discusión en particular de las terapias de conversión? Mira, creo que realmente lo que tenemos que hacer notar, y lo digo como una persona que también transita en la política institucional, es que esto es una lucha histórica y es la chamba de muchos y muchas activistas que han estado con el tema durante años. O sea, realmente también parte de una lucha social que emana de la sociedad civil organizada, emana de las colectivas, que emana de estas organizaciones también como YAG, como Grupo Transgénero, etcétera, que estuvieron muy activas y que nace de una lucha de muchos años. Al final, este reclamo, que ya viene de muchos años y que es una deuda histórica por parte de las instituciones, pues se le da lugar dentro del Congreso del Estado, en el cual la mayor parte de las y los diputados votaron a favor, excepto por Acción Nacional, que Morena, PT, Movimiento Ciudadano, PRI y demás partidos votan a favor, excepto por estos 7 votos del PAN y por esta pues idea de regresar la comisiones de Mónica Rodríguez de la Vecchia, que también se me hace bien peligroso, porque al final el discurso que vimos de odio dentro de estas ruedas de prensa, de este grupo de padres de familia y de grupos de ministros religiosos, que ambas ruedas de prensa fueron en el mismo lugar, pues fue igualito el discurso al que tuvo la diputada Mónica Rodríguez de la Vecchia en tribuna, ¿no? Y que eso también está bien peligroso, porque entendamos que está bien tener ideas religiosas y tener cierta ideología, pero también debemos entender que estamos en un momento de Estado laico desde hace muchos años, ¿no? Y que al final los derechos humanos deben de prevalecer sobre cualquier idea religiosa que se tenga, ¿no? Que es muy respetable, pero los derechos humanos deben de prevalecer. Todas Entonces, estas reformas se puede decir que es resultado de la presión que ha ejercido la sociedad sobre el Congreso. sí, Así, se llegó a un punto en el que ya el Congreso ya no puede resistirse a avalar estas medidas que ya gozan de la aceptación de instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. así es, o sea, al final termina siendo como una escalerita, ¿no? Lo que empezó en Ciudad de México, se llevó a otros estados y sobre todo también entender que según la última encuesta que hace Jack México de la situación de la comunidad LGBT ante el COVID, pues más del 50% de las personas que se autodeterminan LGBT están en el área centro del país y que Puebla pertenece a esta área centro del país. Entonces era lógico que iba a suceder, ¿no? Que empezó con esta cuestión de la aprobación de los matrimonios igualitarios, con lo de la ley del cambio de identidad para las personas transgénero. Entonces, pues era una escalerita, pero que viene de una lucha de sociedad civil, no es como que un día los legisladores se despertaron con ganas de tener leyes muy progresistas. Al final escucharon, lo cual es un acierto, una lucha que viene de años y una lucha histórica y una deuda histórica que se le tenía a la comunidad LGBT, pero de ahí a decir que ya somos una sociedad súper progresista y que hemos dejado atrás el conservadurismo, de manera institucional, pues no es cierto. Eso viene de los esfuerzos de la sociedad civil organizada, que retumban dentro de las instituciones, ¿no? Pero al final viene de ahí y creo que hay que
que no hay que negar esta lucha histórica por dar algunos aplausos políticos, etcétera. Sí, qué bueno que se escucharon todas estas luchas y qué bueno que se aprobó esta iniciativa de ley porque se necesitaba que alguien la metiera a las comisiones, que de comisiones pasara al pleno, que además es todo un show que pase así y que en el pleno se haya votado con la mayoría de votos, ¿no? Que fue bastante abrumadora. Qué bueno que sucedió así, es aplaudible eso, claro, pero al final la chamba, la lucha, pues viene de la sociedad civil, de la comunidad LGBT, de la sociedad civil organizada que tienen años con esta lucha. Así es, Viridiana. Hay otro tema que me gustaría tocar, que es en particular la propuesta que presenta Mónica Rodríguez de la Vecchia. Ella, como tú bien lo comentas, intentó que se retirara el dictamen, que regresara a comisiones para que en la comisión pudiera ser modificado lo que hubiera representado un retroceso, porque hubiera sido darle marcha atrás a todo el esfuerzo que había llevado la discusión del tema al pleno. Finalmente no lo logra, pero presenta una propuesta que vamos a escuchar a continuación para poder analizarla. No se considerará terapia de conversión aquellas que buscan armonizar la expresión de género conforme al libre desarrollo de la personalidad y libre determinación terapéutica de la o el paciente, dar atención a la disforia de género o explorar la fluidez sexual. Este delito se perseguirá por... Evidentemente, como a veces mañosamente se dice, no, el PAN no está a favor de ninguna terapia cruel ni que violente a ningún ser humano y menos contra su voluntad. Entonces... Escuchamos a Mónica Rodríguez de la Vecchia, diputada del PAN y portavoz de los movimientos de ultraderecha que existen en el estado. Y lo que escuchamos de ella fue una corrección que pretendía hacerle a la reforma al Código Penal. Lo que ella buscaba era establecer no solamente qué significan las terapias de conversión, también conocidas como ECOSIC, sino además definir qué no es una terapia de conversión. Y ella lo que señalaba es que estas terapias se deben mantener para tratar la disforia de género, que es la sensación de incomodidad o angustia que pueden sentir las personas cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer o de las características físicas relacionadas con el sexo. Y además asegura que el PAN nunca ha estado a favor de terapias que sean violentas ni que se impongan. ¿Cuál es tu parecer, Viridiana, de esta exposición que realiza Mónica Rodríguez en la sesión del Congreso del jueves pasado? Híjole, y primero, pues Mónica Rodríguez lo que hace es argumentar que en la legislación de la Ciudad de México se nace o expresa que es una terapia de conversión o ECOSIG, ¿no? Y de ahí ya desarrolla toda la ley, ¿no? Toda esta reforma a la ley, bueno, al Código Penal. Pero lo cierto es que ya hay demasiada jurisprudencia a nivel nacional para saber qué se considera una terapia de conversión, que de nuevo no son terapias, no tienen nada terapéutico. Entonces, la verdad es que inclusive en un tema legal formal, pues tiene muchos agujeros, como quesito gruyere, su argumento. Ahora, el tema de tratar, ¿no? La disforia de género. Primero, a ver, ¿cómo la vas a tratar? ¿Vas a obligar a la persona a caber en la heteronorma o le vas a dejar transicionar como es su deseo, ¿no? Obviamente debe de haber acompañamiento psicológico porque es un proceso como cualquier proceso, inclusive muchos profesionales y muchas profesionales de la salud mental nos piden que en procesos importantes de la vida que no son tan definitorios como, no sé, la tesis o entrar a la universidad, que también son procesos, pues que haya un acompañamiento terapéutico. Eso no significa que esté mal o que sea algo complicado o contrario a las ideas de la persona, simplemente que también las transiciones pues deben de ser acompañadas por profesionales de la salud que pues nos ayuden en este proceso, lo cual creo que está muy bien. Pero una cosa es que nos ayuden a entender cómo lo queremos hacer y que está bien y el tema de autoaceptación, autoestima, etcétera. Y otra es que nos quieran obligar a la bandita trans pues a no transicionar y a como pues no ser trans o curarlos de ser trans, lo cual
es un ataque a sus derechos humanos, a su libre autodeterminación, a lo que en realidad son, ¿no? A ser lo que en realidad son. Entonces, particularmente ese comentario súper transfóbico es bien complicado que siga habiendo esos discursos de odio y que además se hagan desde una institución y desde un espacio que tiene tanto, bueno, que se escucha en tantos lugares, que tiene un megáfono bien grande. Entonces es bien peligroso. Además, las personas que estamos pues en política al final coincidimos, nos encontramos, platicamos y es cierto, o sea, la verdad es que dentro de Acción Nacional hay comentarios bien problemáticos y discursos de odio muy normalizados, ¿no? Que a veces ni siquiera creo que se den cuenta de la magnitud de lo que están diciendo, ¿no? Por defender una ideología antiderechos que al final, por lo que yo he podido ver y lo que vemos con el discurso de la diputada Mónica Rodríguez de la Vecchia, pues al final sí creen que están salvando o haciendo algo bueno cuando realmente están pisoteando los derechos humanos de otras personas y eso es bien, bien grave, ¿no? Entonces, pues invitar a las personas de Acción Nacional que siguen teniendo estos discursos de homo, lesbi, transfobia, a educarse, a no hacerlo, porque además con la magnitud del poder que tienen, lo que puede, o sea, el poder que tienen genera que estos discursos sean aún más peligrosos, ¿no? Porque sabemos que estos discursos de odio matan. O sea, hay crímenes de odio en contra de la comunidad LGBT, hay asesinatos. Y, por ejemplo, en el caso de las terapias de conversión, sí ha habido personas que lamentablemente han muerto por las torturas físicas que les han hecho. Existen también una práctica horrible, ¿no? Sobre todo para las mujeres diversas, que son las violaciones correctivas que, bueno, de correctivas no tiene nada, son violaciones. Entonces son prácticas bien complicadas. Y el defender el sin violencia, pero que realmente están cargadas de violencia psicológica, porque el decirle a alguien que lo que es, que lo que le gusta, a quien ama, está mal, te genera una ansiedad terrible. Me pongo ejemplo porque lo personal es político, ¿no? Y es algo que he contado en diversas y que ya lo puedo contar. Yo salí del closet pues ya grande, se podría decir, 26 años. Y eso que vengo de una familia súper liberal, mi mamá psicóloga, o sea, un tema que todos los temas LGBT jamás fueron ocultos o jamás fueron como demonizados de alguna manera. Pero cuando entro a prepa me encuentro en una prepa católica, que inclusive es de las prepas católicas como más light, y por primera vez escucho insultos y discursos de odio de homo, lesbi, transfobia, ¿no? Porque antes había estado en escuelas activas, como muy, muy liberales, muy progresistas, y es la primera vez que escucho a pares míos, o sea, personas de mi edad, decir discursos de odio como terribles, ¿no? Y te empiezas a espantar y te empieza a meter al closet, ¿no? O luego estos discursos, ¿no? De lo que es la política poblana, ¿no? Y de que realmente una persona diversa pues no tenía lugar en la política poblana y yo sabía perfectamente que me quería dedicar a esto, pues te van metiendo al closet y esos comentarios te van metiendo al closet y ¿qué te genera? Ansiedad. A mí me generó ansiedad. El hecho de tener una red de apoyo en mi familia, pero tener todo este contraste de la sociedad, pues me hizo quedarme en el closet, inclusive como en esta cuestión de rezar, de quítame esto, ¿no? Y al final, cuando te aceptas, cuando realmente puedes platicarlo, puedes tener la pareja que tú quieras, en ese momento la ansiedad baja muchísimo, en ese momento de verdad empiezas a curar y a sanar muchas heridas, que sí, también debe de venir con un proceso terapéutico porque la sociedad luego es bien cruel. Y, por ejemplo, al ser una mujer bisexual me doy cuenta, cuando voy de la mano con mis parejas hombres, pues no hay bronca, ¿no? Nadie me ve, pero cuando voy de la mano con una pareja mujer, uy, ahí sí te das cuenta las miradas, que he sido afortunada y he tenido el privilegio de no encontrar como alguna agresión física o verbal, y que eso debería ser la norma, va, pero sí te das cuenta de que la gente te mira diferente, te trata diferente, y es complicado, y sí es doloroso, y sí atenta en contra de nuestra salud mental. Entonces, si esto, por ejemplo, me pasa a mí, a muchos, y hablo desde un privilegio enorme de tener una familia increíble, ahora imagínense a personas LGBT que en su casa no les aceptan, que además se tienen que encontrar con una sociedad que es bien, de repente es bien cruel, pues es complicado, es bien complicado, o sea, ¿cómo puedes
estar replicando estos discursos en una tribuna tan grande, teniendo poder, sabiendo todo el daño que le estás generando a muchísimas personas y reforzando estas ideas que la sociedad genera, que son discursos de odio y que hacen muchísimo, muchísimo daño y que pueden llegar a matar personas. Y eso es bien importante y hay que decirlo. Estas terapias de conversión son tortura. Lo dice la ONU, son tortura. No hay manera que estas terapias de conversión o que te digan que no está bien ser tú, sea sin violencia. Claro que hay violencia psicológica, aunque no haya violencia física, aunque no haya insultos como tal, claro que hay una gran violencia psicológica. Y es bien delicado lo que está diciendo esta diputada, bien, bien delicado y genera un discurso de odio que lo vamos a ver magnificado, porque también sabemos que cuando hay estos avances a los derechos humanos, hay una parte recalcitrante de estos grupos de extrema derecha y de antiderechos que van a salir a generar cuestiones y que lamentablemente van a seguir operando muchos de estos grupos que hacen estas terapias de conversión en la clandestinidad. Y eso también es bien peligroso y también tenemos que estar bien atentas, atentos, atentes a denunciar cuando veamos este tipo de prácticas, ¿no? Viridiana, también llama la atención en esta discusión que se da en el Pleno que una de las diputadas de Acción Nacional, que se ha caracterizado por abanderar este tipo de discursos que tú estás comentando, Patricia Valencia, votara en contra de la propuesta de Mónica Rodríguez de la Vecchia de regresar el dictamen a comisiones. La misma bancada se fractura. Pues sí, y es normal, o sea, también cualquier partido político tiene diferentes expresiones al interior, ¿no? Algunas son menos cercanas a la derecha, etcétera. Y eso es normal. También podemos ver el panismo en Ciudad de México, también cómo se ha fracturado a raíz de estos temas, de los derechos humanos de las personas LGBT, de los derechos humanos de las mujeres que quieren decidir libremente sobre sus cuerpos y también los cambios generacionales. Va a suceder, y no solamente con el ejemplo de una diputada, va a suceder en general que haya pues estas expresiones que no estén de acuerdo a la ideología reinante dentro de Acción Nacional. Eso sucede, eso va a ser normal, es parte de pues las transformaciones que sufren cada instituto político porque son un reflejo de la misma sociedad. También hay un relevo generacional, seguramente habrá más expresiones que alcen la voz. Ya ha habido, existió una regidora de Acción Nacional que aquí en Puebla, no capital, en un municipio que se declaró a favor del aborto. Entonces, evidentemente van a existir estas contrarrespuestas dentro del mismo instituto político. Es normal porque también es un reflejo de la lucha de la sociedad civil que ha generado que haya cambios sociales sustantivos para que haya otra manera de pensar. Y es bien valioso y tenemos que recordar que eso viene pues de esta lucha de la sociedad civil organizada, que claro, son esfuerzos individuales que son bien importantes al interior de esas instituciones, sobre todo las que son muy conservadoras y que son dignas de verse, de acompañar, sí, pero al final pues viene de todo lo que ya está pasando a nivel social y que es un reflejo, lo que decía, la misma ley que llega pues es un reflejo de lo que está pasando a nivel social y de toda la lucha que se ha hecho. Viridiana, te agradezco mucho tu participación en el programa. No, mi querida Mónica, muchísimas gracias por invitarme. De nuevo, para mí la Jornada de Oriente tiene un lugar especial en el corazón. Te agradezco mucho, me gustó mucho platicar de este tema y pues decirle nuevamente a los padres y madres de familia, acepten a sus hijos, quiéranlos mucho y no los lleven a este tipo de terapias que de terapéutico no tiene nada, que les van a llevar ansiedad, depresión y un dolor en el corazón que se puede ahorrar. A lo mejor es difícil por todo lo que nos han enseñado, pero son sus hijos, de verdad, ámenlos un chorro y pues no van a ser personas de mal. Realmente, si los aceptan y les dan mucho amor, van a ser personas bien felices que van a hacer cosas bien bonitas en el mundo y que desde el amor van a estar transformando la sociedad y eso está bien cool. Entonces, pues eso es todo. Muchísimas, muchísimas gracias, mi querida Mónica. Gracias a ti, pues con este mensaje que dirige Viridiana nos quedamos y cerramos este programa. Les agradezco mucho que estuvieran atentos a la transmisión. Me despido, los veré el próximo lunes y les dejo un video del diputado Carlos Alberto Evangelista de Morena, en el que expone cómo quedó finalmente la reforma al Código Penal
que sanciona hasta con 3 años de cárcel este tipo de terapias. Hasta la próxima. De 1 a 3 años de prisión y 50 a 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización a quien someta, coaccione u obligue a otra persona a realizarse a recibir cualquier tipo de tratamiento, terapia o servicio con o sin fines de lucro, con el objetivo de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o modificar la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. Las mismas penas se impondrán a quienes apliquen dichos tratamientos, terapias o servicios. Los tratamientos, terapias o servicios a que se refiere el párrafo anterior son todas aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o procedimientos en los que empleando violencia física, moral, psicoemocional o cualquier otra obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o modifique la expresión o identidad de género, así como la orientación